el Dios con nosotros. Tengo aquí algún mensaje, no sé qué hacer. No hagas nada, tú sigue adelante. Ok. Sin embargo, Jesús, el único, el Dios con nosotros, ha sido narrado, ha sido contado para nuestra fe a través de 4 evangelios, de 4 evangelistas. Tenemos ya una primera, entonces, aproximación. El único Jesús, nosotros tenemos acceso a él a través de 4 evangelistas canónicos, porque ciertamente desde otras tradiciones se plantean los evangelios apócrifos, etc. Sin embargo, para nosotros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son la fuente fundamental para nuestra fe. Pero ya tenemos ahí una problemática, ya tenemos allí un reto. ¿Cómo aproximarnos al único Jesús a través de las 4 fuentes? Bueno, la primera respuesta que podemos dar es siempre, cada experiencia que hacemos nosotros de Jesús va siendo formateada, va siendo cobra sentido, o Jesús en nosotros va tomando la forma que nosotros también tenemos. Por eso, de alguna manera, el acceso a Jesús es siempre personal, es siempre también transmitido desde mi experiencia personal y más allá de ella. Yo quisiera simplemente compartir algunos elementos a partir de preguntas. No voy a utilizar mucho el PowerPoint, sino simplemente a partir de unas primeras preguntas. Bueno, Jesús en los evangelios. Jesús en los evangelios. Y quiero poner un subtítulo. Nosotros como creyentes tenemos acceso a Jesús a partir de la Biblia, a partir de los 4 testimonios de la vida de Jesús. Pero esos evangelios son testimonio de fe, no son una biografía sobre Jesús, no son tampoco una crónica de desde una única forma de ver. Es el testimonio de fe de las comunidades cristianas y también de quien fue escribiendo. Por eso nosotros, a través de los evangelios, testimonio de fe, vamos a llegar a Jesús. Pero vamos a hacer también una vuelta. Nosotros, llegando a Jesús, llegando al acontecimiento transformador de su vida, vamos, que es el Jesús histórico, vamos también a poder releer los evangelios con otros ojos. Vamos entonces de la fe a Jesús y de Jesús a los evangelios. Algunas preguntas pedagógicamente nos van a guiar este encuentro. Bueno, primero, ¿cómo se escribieron los evangelios? Es una pregunta básica porque a la final va a permitirnos descubrir el proceso. Pero no quiero hacerlo de manera abstracta, sino siempre partiendo de un texto. A veces profundizaré el texto y otras veces el texto será como un pie para ampliar la reflexión. ¿Cómo nacieron los evangelios? Bueno, pero también en plan de nuestras clases o en plan del diálogo con nuestra familia, nos pueden hacer la gran pregunta. ¿Y Jesús nació en Belén? ¿Y cierto es que Jesús nació en Belén o nació en otro sitio? Vamos a descubrir qué significa aquello. Tercera pregunta. ¿Jesús fue desobediente a los 12 años? Porque nosotros casi siempre hacemos énfasis en la obediencia de Jesús. Claro, sin duda, Jesús fue obediente al Padre, pero también, caramba, fue desobediente a su familia. Vamos a ver qué significado tiene
aquello de los 12 años en Jesús. Ahí nos vamos a servir también del evangelista Lucas. Bueno, sirviéndonos en cambio de Marcos, vamos a centrarnos en el reino de Dios. Está presente entre nosotros el reino de Dios porque en la vida cotidiana suele escuchar algunas como contrarrespuestas diciendo, no, Boris, si en el mismo evangelio de Mateo, perdón, de Juan, se dice que mi reino no es de este mundo. Bueno, ¿el reino de Dios está en este mundo o no lo está? ¿Está entre nosotros o no lo está? ¿Ya está o tendremos que seguir esperando? Bueno, ahí Marcos, en el capítulo 1, claramente nos va a decir que el reino de Dios está llegando. Una siguiente pregunta va a ser, ¿cuáles son las acciones fundamentales de Jesús? Como vamos a decir, ¿qué hizo Jesús al descubrirse que él era el Mesías, el mensajero, el anunciador del reino? ¿Qué acciones concretas hizo? Porque también a veces nosotros cuando hacemos nuestra reflexión, terminamos casi con una coletilla permanente. Ahora estamos listos para anunciar a Dios. Ahora estamos listos para anunciar el evangelio. Bueno, sí, la palabra es importante, pero también otras cosas. Por eso vamos a ver en este capitulito de Marcos 1 del 16 al 35 algunos detalles de la acción de Jesús. Pero básicamente nos vamos a dedicar a leer y a partir de la lectura haremos un pequeño comentario. Otra pregunta que puede ser como curiosa. ¿Jesús caminó sobre las aguas? Bueno, y esto de alguna manera se quiere afirmar como un gran milagro, porque Jesús entonces tendría la posibilidad de tener el control de las fuerzas físicas y no hundirse. Y hay cantidad de relatos, de determinadas explicaciones que hacen más o menos fundamentadas que sí es posible que nosotros podamos caminar sobre las aguas, o otros dicen, no, nosotros no podemos caminar sobre las aguas porque eso solamente lo puede Dios. Bueno, más allá de esa discusión de esa clase de milagros, vamos a descubrir qué significado tiene el caminar sobre las aguas. Por último, vamos a responder a una pregunta. ¿Cómo fue la resurrección de Jesús? O mejor, ¿cómo experimentaron los discípulos la resurrección de Jesús? Y en este caso nos vamos a valer nuevamente del evangelista Lucas. Estas preguntas de alguna manera son pedagógicas. Nos van a permitir entrar al texto y a partir del texto poder dialogar. No queremos hacer una lectura puramente teológica o de alguna manera para descubrir que Dios es Jesús, sino vamos a hacer el énfasis también en la humanidad de Jesús, porque Jesús viene para enseñarnos el modo de ser humano entre nosotros. No cabría hacer algún chiste diciendo que, bueno, ahí todo lo hizo Jesús porque era Dios. Y entonces, si era Jesús, Dios ya no es sujeto de seguimiento, porque Dios es absoluto. Nosotros seríamos solamente unas pequeñas migajas en el mar. No, Jesús hay que tomarse en serio. Fue condensado en los 4 evangelios para enseñarnos el modo humano de comportarnos aquí entre nosotros, en la comunidad, en la familia, en la vida social, en la vida política o en la vida económica. Ya, ese va a ser el panorama rápido entonces que vamos a afrontar. Si hay alguna pregunta más, al final entonces podemos ir contestando. En primera instancia entonces, amigos, ¿cómo se escribieron los evangelios? ¿Cómo se escribieron los evangelios? Quisiera, por favor, que una persona me ayude en la lectura de Lucas 1, 1 al 4. Es muy cortito el texto. Por favor,
La persona que desea ayudarnos, alce la manito para darle paso. Listo. Elcira, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono? Ya. Buenos días. En el Evangelio de Lucas tenemos varias personas han tratado de narrar las cosas que pasaron entre nosotros. A partir de los datos que nos entregaron aquellos que vieron y fueron testigos desde el principio y que luego se han hecho servidores de la palabra. Siendo así, también yo he decidido investigar hasta el origen de esta historia y componer para ti, excelente Teófilo, un relato ordenado de todo. Con esto, todas aquellas cosas que te han enseñado cobrarán plena claridad. Gracias, Elcira. Muy amable. A ver, esta pregunta, amigos, amigas, es capital, porque nos va a permitir, de alguna manera, entender el proceso de escritura de los evangelios. Y simplemente, siguiendo algunos detalles del texto, voy a ir haciendo una ampliación del comentario. Miren, ante todo, el texto dice, bueno, ya que muchos se han propuesto componer un relato de los acontecimientos. ¿Cuál es ese acontecimiento? El acontecimiento Jesús. Jesús, su nacimiento, Jesús, su crecimiento, Jesús, su anuncio del reino, Jesús, sus problemáticas que tiene a nivel histórico con sus discípulos, con el pueblo, pero sobre todo con las autoridades judías y con el imperio romano, y al final su muerte y la experiencia de la resurrección. Ese es el acontecimiento Jesús, que ocurre entre el año 1 del nacimiento de Jesús, más o menos hasta el año 30. ¿Sí? El acontecimiento, posiblemente Jesús, aunque nosotros estamos en el año 2021, ¿verdad? No queremos conflictuar mucho, pero seguramente Jesús nació unos 4 años antes de lo que tradicionalmente consideramos su nacimiento. Ya vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces, el detalle es que se quiere construir un relato, una narrativa, un testimonio sobre Jesús. Segundo, dice el texto, que los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, según nos transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares. Segundo momento, la transmisión de los testigos. A partir, amigos, a partir de la muerte y resurrección de Jesús, se formaron pequeñas comunidades que fueron releyendo a Jesús, fueron reencontrándose a partir de la memoria de su nombre y fueron anunciando la resurrección de este Mesías. A este momento de transmisión oral se llama querigma, el querigma, o anuncio apasionado del evangelio. Este evangelio de la muerte y resurrección de Jesús. La transmisión de los testigos. Segundo momento. Este tiempo va entre el año más o menos 30 o 33 hasta los años 66, para poner, si usted quiere, del 1 al 33, del 33 al 66. Este momento de transmisión oral es el momento de alguna manera en que la gente de manera vital va narrando, va recordando lo que Jesús hizo, pero ya es una narrativa que va filtrada a partir de quien lo narra, porque no hay el acontecimiento o no hay el hecho único, sino siempre los acontecimientos van a tomar la forma de quien lo narra. Y el tercer momento
dice el texto que Lucas ha hecho un proceso de investigación, de selección. Ojo, amigos, investigar, seleccionar. Claro, esto a lo mejor nos puede confrontar un poco con una visión clásica que nosotros tenemos de que los evangelios son inspirados por el Espíritu Santo. Sí, nos faltaba más, así lo es. Sin embargo, amigos, amigas, el tema es que la inspiración no exime de la investigación. La inspiración no exime la selección, el proceso justamente humano de recopilar fuentes, de ir ordenando, de ir seleccionando y a partir de esa selección escribir un relato coherente. Por eso entonces, siempre todo evangelio tiene la huella de la personalidad de quien lo escribe. Así, por ejemplo, en este caso, Lucas, según la tradición, fue un médico y como médico justamente va a ser más detallado, más dedicado a subrayar algunos elementos de Jesús y por eso entonces va a tener la huella de su personalidad el Evangelio de Lucas. En cambio, por ejemplo, el Evangelio de Marcos tiene otra narrativa. Marcos es una suerte de narrador periodístico, que no escribe culebrones, sino que hace una narrativa muy rápida, como cuando usted compra un periódico. Cuando usted compra un periódico, en el fondo lo que quiere es que le cuenten rápido la historia, porque ya después, cuando quiere hacer una historia mucho más larga, entonces se va a comprar un libro o una novela. El periódico le trae la noticia ágil. Eso es Marcos. Tiene un estilo mucho más ágil y quiere llegar rápido a una finalidad. En cambio, Mateo es una suerte de catequista. Mateo, en cambio, tiene otra personalidad. Es como un catequista o un rabino que quiere enseñar y que tiene las artes de la enseñanza. En cambio, Juan tiene otra perspectiva, tiene otra personalidad. Juan, que quizás pueda ser el hijo del Zebedeo, entonces tiene otra visión y quiere de alguna manera profundizar en cada acontecimiento que narra. No le interesa a Juan, por ejemplo, solamente narrar el acontecimiento como hace Marcos. No. Juan, para cada acontecimiento, hace una larga introducción y profundiza los detalles, porque en última instancia quiere mostrarnos que Jesús es, en el fondo, el Dios con nosotros. Bueno, son distintas personalidades de cada evangelista. Más todavía, amigos, cuando nosotros tenemos los evangelios, siempre vamos a encontrarnos con una estructura ordenada. Nosotros cuando leemos de manera muy rápida, decimos, sí, este es el evangelio y leemos de manera plana. Pero si usted se ubica, todo evangelio tiene una estructura. Todo evangelio tiene una estructura. Siempre, en el caso de Lucas, por ejemplo, hay un proceso, un comienzo introductorio que va a narrar el nacimiento de Jesús, ¿no es cierto? Va a narrar el nacimiento de Juan, haciendo un análisis comparativo, pero después se va a centrar en el anuncio de Jesús, va a centrarse luego en la subida a Jerusalén, luego en Jerusalén, qué es los sucesos que acontecen, y después la muerte y la resurrección. Bueno, todo evangelista hace una estructura ordenada. Más todavía, todo evangelista tiene una intención, tiene un para qué. En este caso, por ejemplo, el Evangelio de Marcos tiene una intención, tiene un propósito, presentar a Jesús como el Mesías que muere en una cruz. Ese es Marcos,
presentar a Jesús como el Mesías que muere en la cruz. Por eso es un evangelio muy corto y que escribe de manera muy rápida. Son 16 capítulos nada más el evangelista Marcos, porque su intencionalidad fundamental es presentar la cruz como el modo de salvación de la humanidad o el modo de reentender la vida de Jesús a partir de la entrega, no a partir de presentarse como un rey pomposo, sino simplemente como un siervo humilde, como un siervo humilde. Ese es Marcos. Por otro lado, en cambio, tenemos al evangelista Mateo, que tiene una intencionalidad de presentar a Jesús como el nuevo Moisés. Verán, quiere presentar a Jesús como el nuevo Moisés, pero también Mateo quiere presentar a Jesús como el nuevo David o como el nuevo pastor. Ahí ya tiene entonces la intencionalidad diferenciada frente al evangelista Marcos. Si usted quiere subrayar algo, va a poner luz en determinados acontecimientos y por otro lado va a eclipsar o va a pasar de largo sobre otros. En el caso de Lucas, la intención es presentarle a Jesús como el nuevo profeta al estilo de Elías. Por eso entonces tiene siempre una dinámica de Jesús que es crítico, que es profético. En fin, en cambio, el evangelista Juan tiene otra intencionalidad. La intencionalidad es presentarle a Jesús como el yo soy, que quiere evocar de alguna manera el Antiguo Testamento en Éxodo 3, para decir que Jesús es la presencia viva del Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, en primera instancia, tenemos básicamente que los evangelios tienen tres momentos. Acontecimiento, primerito, acontecimiento a Jesús, los hechos históricos. Segundo momento, la transmisión, la tradición oral, y esa tradición oral que es la narrativa querigmática o anuncio apasionado de la muerte y resurrección de Jesús. Y tercero, la puesta por escrito. Y cada escritor tiene su propia personalidad, cada escritor tiene su propia intencionalidad y cada escritor va a hacer énfasis en determinados aspectos y dejará a la sombra otros aspectos. A ver, sobre este primer punto, ¿cómo se escribieron los evangelios? Quisiera escucharles si hay alguna inquietud y así podríamos ampliar algo más. Les escucho, por favor. Por favor, si tienen inquietudes, escriban en el chat o alcen la manito. O también pueden alzar la manito de manera física, yo ya les veo. Adriana, te voy a dar paso porque no entiendo tu pregunta, por favor. ¿Puedes abrir tu micrófono? Adriana Galarza. Ah, que se equivocó, dice, no es pregunta. Ok. A ver, acá está Boris Duna, de Claudia, nuestra compañera colombiana. ¿La intencionalidad se ve afectada por el contexto? Claro, claro. De hecho, amigos, amigas, acordémonos, por favor. En el fondo estamos hablando nosotros de tres momentos. Texto que nosotros tenemos es el Evangelio, son las Escrituras, ese es el texto. Siempre el texto tiene un ambiente cultural, un ambiente de fe, un ambiente comunitario que está detrás del texto. Por eso todo texto tiene su contexto. Y por último, todo texto
contexto tiene su pretexto. Pretexto en el mejor sentido es la razón por la que se escribe. Texto, contexto y pretexto. Otra forma de explicar. Pero sin duda, el contexto, entendido como el ambiente de fe que vive la comunidad, moldea la intencionalidad del autor. En este caso, por ejemplo, cuando en el caso de Mateo, hay una intencionalidad, decir que Jesús es Era el nuevo. una prueba, a ver si funcionaba bien. Ya. En el caso del contexto en que se mueve el escritor Mateo, es sin duda de una comunidad llena de gente que ha pertenecido a la tradición judía. Y cómo ellos, siendo judíos, pueden entender que Jesús es el Mesías. Por eso entonces, si esa es la atmósfera, el clima, el contexto comunitario, Mateo, que no era ningún despistado, lo que hace es hacer uso de muchos textos del Antiguo Testamento. Quizás el evangelista que más cita textos del Antiguo Testamento sea Mateo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de decir, miren, allí en el Antiguo Testamento ya se habla de Jesús. Quiere fortalecer el anuncio de que Jesús es el Mesías respaldado por textos. En cambio, por ejemplo, cuando usted lee el Evangelio de Marcos, quizás, bueno, no voy a hacer algún lío, pero quizás en una segunda versión del evangelista Marcos, parece que es una comunidad que no tiene mucho conocimiento de la tradición, de las costumbres judías. Por eso, cuando habla de las fiestas judías, explica las fiestas judías. ¿Por qué? Porque era un auditorio o era una comunidad que ya, a lo mejor, siendo un tanto judía, tenía también la presencia de paganos al interior de la comunidad, de gentiles. Y como esos gentiles no sabían de qué se trataban esas fiestas, entonces Jesús lo que hace es explicar, Marcos lo que hace es explicar para ampliar y que ese contexto entonces, que es la comunidad, cobre mayor sentido. Sin duda entonces el contexto moldea el modo de redactar y la intencionalidad. Bueno, ¿alguna pregunta más, por favor? No tengo aquí, no han alzado la manito tampoco. Gracias, le dice Claudia. Okay. Está clarito. Ya. Vamos a avanzar entonces. Perdón, Boris, perdón, hay una que ahora entró. Lupita, por favor, si puedes abrir tu micrófono. Ya. Buenos días, Boris. Mi pregunta es, si los evangelistas han escribido en diferentes etapas desde que nació, desde que vino Cristo, ellas y están en diferentes comunidades y en diferentes lugares, ¿eso también se puede deber mucho a la experiencia de cada escritor que tuvo con todo lo que vivió y saboreó, se puede decir, en su vida con la experiencia de Jesús? Lupita, sin duda. A ver, amigos, nosotros hablamos o escribimos teniendo siempre dentro de nosotros, como si fuera una mochila, nuestra historia personal. No podemos escribir nada, no podemos escribir algo sin que nuestro sello de la experiencia cultural, de la experiencia familiar, de la experiencia de fe, de la experiencia de viajes, de nuestras experiencias en el fondo con Jesús. Esas experiencias moldean siempre nuestra vida y nuestra narrativa. Por eso
cada uno de nosotros que estamos presentes en este momento, podemos decir, aquí estamos, Señor, con nuestra historia. Y desde nuestra historia queremos entenderte. Aquí estamos con nuestra historia. Y desde esta historia queremos entenderte. Pero también queremos enriquecer nuestra historia a partir de conocer otras historias. Los evangelistas, sin duda, también conocieron y tuvieron otras fuentes también. No solamente ellos escucharon de viva voz a las comunidades, sino, por ejemplo, en el caso de Mateo y Lucas, ellos se sirvieron de una fuente, del señor Marcos, el señor Marcos que había escrito primerito, quizás hacia los años 66 o 70, eso les sirve como fuente para escribir. Entonces ya vemos que hay una circulación en ese tiempo de determinados escritos que hablan de Jesús, pero cada evangelista tiene su propio sello y tiene su propia intencionalidad, finalidad y límites. Muchas gracias. Y también otra situación sería, porque con el padre, con lo que he estado escuchando y con lo que he estado haciendo los cursos, padre Lauren también ha dicho mucho de que él ha tenido relación con otras comunidades o con otras religiones como los protestantes tal vez o los evangélicos, ¿no es cierto? Y tal vez muchas otras, en donde yo más o menos me he dado cuenta, cada comunidad tiene su carisma, ¿no es cierto? Entonces, cada comunidad tiene su inclinación. Ahora, todo lo que yo he escuchado hasta ahora, me encantaría que todos andemos, como quien dice, en el mismo patín, ¿no es cierto? Que todos estemos enterados de todas esas situaciones para no catequizar de una manera, tal vez, no sea de mí, que no venga solo de mí, o sea, de mi comunidad, de mi carisma, sino que sea algo como general para que haya una visión súper amplia para todos y poder elegir y conocer más y amar más con transparencia, ¿no es cierto? Lo que es la vida mismo de Jesús y lo que es el cristianismo. Pero si es que es así como tú dices, por eso puede haber estas comunidades con estos diferentes carismas en donde siempre la defienden o donde siempre a veces hacen como más hincapié en los ritos o en las cualquiera otras situaciones que viene de la religión. ¿Puede ser? Sí, de acuerdo, Lupita. Mire, el reto nuestro es la identidad particular de una comunidad, sin duda, pero también, o sea, la diversidad, pero también la unidad. Hay muchas comunidades religiosas, como hay muchas comunidades seguidoras de Jesús, son diversas, pero el reto es que vayamos absorbiendo o vayamos haciendo experiencias del único Jesús, del Jesús que vivió entre nosotros, del Jesús histórico. Pero eso es muy complejo, porque ya nosotros tenemos, digo, ¿cuál es el único? Bueno, según Marcos, según Lucas, según Mateo, según Juan, ve que es complejo. En ese sentido, nosotros siempre vamos a acceder mediatizados por la pluralidad, pero con la intencionalidad intelectual o con la honestidad intelectual y la búsqueda de fe para encontrarnos con el mismo Jesús, porque Jesús es uno y múltiple. Voy a avanzar un poquito más y quizás damos la palabra más adelante. Quiero contestar, ciertamente aquí hay una pregunta, es decir, que los evangelios fueron escritos entre el año 69 y 100, efectivamente. El tercer momento, que es la escritura, quizás es a partir del año 69 o 66 hasta el año 100 o el año 90, en que se acaba de escribir el Evangelio de Juan. El primer evangelista sería Marcos, año 66, Mateo y Lucas, año 80. Fíjese cómo ha pasado ya entre Marcos y Lucas y Mateo, han pasado por lo menos unos 10 años, otros dicen que quizás 20, y por último, otros 10 años al haber sido escrito el Evangelio de Juan. Cuanto más tiempo pasa,
más elaborado o más redactado es el Evangelio. Hay otra pregunta de Luz Vázquez, dice, ¿cómo fundamentamos en la predicación que los evangelios y todos los libros de la Biblia son inspirados y son palabra de Dios? Eso es acto de fe y partimos de aquello. Por eso decía, nosotros partimos de que la Biblia es palabra de Dios y que es inspirada, pero también que la Biblia es un ejercicio humano y lo hemos evidenciado en el caso de Lucas, que tiene que recoger, seleccionar y a partir de ese trabajo humano ir redactando. Lo uno no quita lo otro. Vamos a avanzar sobre la segunda pregunta. Bueno, es una pregunta que quizás puede tener mucha curiosidad, ¿no? ¿Nació verdaderamente Jesús en Belén? Belén significa casa del pan. Y esto está tomado de Lucas 1:8. Lucas 1:8. Bueno, si usted va leyendo en este momento, yo voy a ir comentando, pero en este momento tenga presente este texto, por favor. En primera instancia, el texto nos habla de un contexto histórico. Ve, siempre el texto tiene su contexto histórico, ¿ya? Es época del Imperio Romano, época del emperador César Augusto, que al parecer manda a hacer un censo. Pero eso ya nos da un marco. Miren, amigos, nosotros no podemos hacer una lectura ahistórica o celestial de los escritos de los evangelios. Siempre nuestra lectura tiene que ser situada. Todos los evangelios o el siglo primero, incluso, es decir, toda la experiencia que se narra luego en los escritos de Pablo, los hechos y sucesivos hasta el Apocalipsis, están matizados o están definitivamente modelados por la presencia del Imperio Romano. Una cosa es hablar entonces de un pueblo que tiene autonomía, de un pueblo que diríamos tiene soberanía, y otra cosa es hablar de un pueblo que está siempre bajo la mirada y el control del Imperio Romano. De hecho, por ejemplo, los censos no se hacían por curiosidad. Los censos no se hacen simplemente para saber cuántos son en el Imperio Romano. Y quizás algunos dicen que era entre 50 o 70 millones de personas. No, se hace para saber cuántos son y a cuánto tienen que pagar los tributos. El censo tiene una intención de control tributario. Pero quedémonos entonces con esta figura del Imperio Romano, representado en un gran águila. El águila como un animal que, si bien estéticamente es hermoso, también tiene esta cualidad de ser un ave de rapiña. Y entonces es casi esta ave que roba los recursos de los distintos pueblos que están bajo su dominio para llevarlos a Roma. Y obviamente en esta fastuosa Roma donde estaban los emperadores y se daban una vida justamente de excesos de reyes. Se dice el texto que César Augusto ha obligado a hacer un censo. Aquí tenemos un dato un tantito quizás no tan exacto que nos narra Lucas, porque ciertamente se hicieron varios censos. Como digo, eran con la intencionalidad de saber cuántas personas eran y cuánto tributo tenían que dar, por cabeza o por familia. Parece que el censo que se hace referencia, César Augusto lo mandó a hacer en el año 8 o en el año 6 antes del nacimiento de Jesús. Año 8 o 6 antes del nacimiento de Jesús. Pero hay un problema. También sabemos que Jesús nació en tiempo de Herodes el Grande. Y Jesús prácticamente entonces, Herodes, murió 4 años, 6 o 4 años antes del nacimiento de Jesús. Con el tiempo,
con los parámetros de medición contemporánea. Por eso entonces habría un cierto ajuste que tenemos que hacer para decir, por tanto, Jesús nació 4 o 6 años antes de la fecha convencional que nosotros consideramos. Por tanto, nosotros podríamos decir, exactamente no estamos en el año 2021. Si fuera 4 o 6 años antes, estaríamos ya en el 2000, no 21, sino el 2025 o 2027 quizás. Pero ese quizás no es un tema de discusión en este momento, pero para decir que ahí hay algo que profundizar. Y dice que efectivamente la familia tuvo que movilizarse. Bueno, eso también no es tan histórico, pero ciertamente el registro que nos cuenta Lucas es más bien una dimensión simbólica. La familia se moviliza a Belén. Pero ¿cuál es el sentido último? Si bien pudo Jesús nacer en Belén, que es posible, también es posible otra lectura, y quizás esta más aproximada, que Jesús haya nacido en Nazaret, por eso le llamaban el Nazareno. Sin embargo, la intencionalidad, ojo, la intencionalidad del evangelista Lucas es presentarnos como el nuevo David, ojo, como el nuevo pastor. Dice el texto que le acompañaron pastores en Belén. Si ustedes se fijan, aquí hay un dato fundamental. En primera instancia, Abraham fue pastor, Moisés fue pastor, David fue pastor. Y entonces Jesús se entronca en toda esta gran tradición de pastores de Israel. Jesús es el nuevo pastor y en particular quiere subrayar que nace en Belén para darle este entronque o esta relación familiar con el rey David, porque David 1000 años antes había nacido en Belén. Más todavía, el profeta Oseas había dicho, y tú, Belén de Judá, siendo el pueblo más pequeño, diríamos, no te sientas pequeño porque de ti nacerá el Salvador. Hay como una promesa allí y entonces quiere que se cumpla la promesa y en ese sentido redacta de tal forma el Evangelio para presentar a Jesús como nacido en Belén. Es posible que haya otras posibilidades como la que acabo de decir, que Jesús efectivamente haya nacido en Nazaret, que era lo más probable. Entonces, hay una pequeña curiosidad y creo que ustedes ya vieron el método de géneros literarios porque, acuérdense, estamos nosotros en el capítulo 1 y 2 del Evangelio de Lucas con el método del Midrash y también en el Mateo 1 y 2 con el método del Midrash que seguramente ya ustedes conocieron y fue explicado en esta misma semana por otro compañero. A ver, sobre esta curiosidad, Jesús nació en Belén, sino el énfasis fundamental para nosotros, más allá de que haya nacido o no en Belén, es que Jesús, según la intencionalidad de Lucas, quiere ser presentado como el nuevo pastor, como el nuevo David. Y eso es el sentido profundo para nosotros. Por favor, si alguien quiere hacer una pregunta en el chat, lo puede hacer. O de manera oral también. Tenemos una. Por favor, pueden alzar la manito de manera física, yo los voy mirando. Martina. Por favor, abre tu micrófono y compártenos tu pregunta. Buenos días. Buenos días, Martina.
Una consulta, ¿no hay una referencia, si no me equivoco, en el Antiguo Testamento de que Jesús nace en Belén? Y mi Claro, pregunta es, como acaba de decir, o sea, como que dice, bueno, si nació o no nació en Belén, lo importante es que la intención que tiene Lucas, pero es solo para aclarar, porque muchas veces cuando damos catequesis o damos clases referente a esto, nos vamos al antiguo para hacer referencia a de que hay una relación, o sea, de que ya estaba escrito que iba a ser así. Entonces, si me puede aclarar, le agradezco. Muchas gracias. ya. Martina, justamente dicho que el que Jesús se narre que nace en Belén tiene un fundamento en el Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas, perdón, en el libro de Miqueas que dice, y tú, Belén de Judá, siendo el más pequeño, no te sientas triste o no te sientas apenado, porque de ti nacerá el Salvador, ¿ya? Allí tenemos nosotros una huella, pero también con honestidad, muchas otras cosas se dicen de el Antiguo Testamento que nosotros hacemos una relectura cristiana, ¿ya? Por ejemplo, también en el profeta Isaías se habla del nacimiento del Mesías y se le da determinadas características. Bueno, en el nacimiento esas características no estaban referidas directamente a Jesús. Ojo, no estaban referidas directamente a Jesús, sino tal vez a un rey llamado Ezequías, que nació en el siglo VIII. Bueno, entonces nosotros no podemos absolutizar un texto, sino tenemos que siempre ponerlo en relación y matizarlo. Claro, si nosotros queremos ser concordistas, podemos también ampliar y decir, bueno, no hay problema, dice el texto allí y yo lo respeto, no hay ningún problema. Primera lectura, una lectura diríamos más catequética, una lectura teológica. Pero si usted se encuentra con otras personas que tienen, diríamos, un nivel más crítico y quiere ahondar la problemática, diga, nosotros entendemos también desde una perspectiva teológica o una perspectiva sapiencial los textos y queremos ver no tanto narrativa histórica cuanto un mensaje teológico en el texto. Y en ese sentido vamos a que Jesús es el nuevo pastor. Por ahí iría la explicación. Gracias, Boris. Tenemos a Ana Lucía. No sé si es la misma Anita Lucía de Colombia que me mandó preguntas al celular. Le voy a dar paso. Y si no, terminamos con la pregunta de Anita del celular, si no es la misma Anita. Por favor, Anita. Sí, es la misma Anita. Listo. Haznos tu pregunta entonces. Buenos días para todos. Profesor, quería preguntarle, o sea, si ya había muerto Herodes cuando nace Jesús, ¿por qué no lo cuenta? Porque creo que en alguna parte de la Biblia, no, o sea, no soy muy ducha en manejar la Biblia, pero porque siempre nos han dicho que huye es porque, porque Herodes lo quería matar, porque, o sea, lo presentan de esa forma. La otra pregunta que le había hecho a Catita era, con relación a la primera pregunta era, si para escribir los evangelios tuvieron en cuenta el nivel intelectual de los 4 autores, digamos así, porque pues sabemos que hay algunos que son... ¿Se perdió la voz? Anita, te quedaste sin voz. Te voy a abrir nuevamente. ¿Listo, Anita? Ábrele nuevamente. ¿Sí? Ahí te escuchamos.
Bueno, entonces, inicio nuevamente. Sobre el nivel intelectual de los evangelistas. Sí, y la segunda pregunta era sobre por qué lo narran como que él huye de Herodes y Herodes ya había muerto. Ya, ok. Anita, aclaramos la primera cosa. Tenemos por cierto, porque hay alguna, diríamos, concordancias históricas entre los evangelios y otros datos que están fuera de los evangelios, que Jesús nace en tiempo de Herodes, ¿ya? En tiempo de Herodes. Es en tiempo de Herodes y en tiempo de César Augusto. Ok, ese es el contexto histórico de la presencia romana y también del rey Herodes, que había sido un tirano y había gobernado mucho tiempo. Si Jesús nace en tiempo de Herodes, caramba, nosotros tenemos que hacer un ajuste teórico, un ajuste en el tiempo y reconocer que un señor llamado Dionisio el Exiguo se equivocó por 4 o 6 años cuando hizo la datación del nacimiento de Jesús. Contamos, miren, resulta que cuando el Imperio Romano pasa a ser cristiano, se cristianiza o se imperializa el cristianismo, porque hasta en el siglo prácticamente IV, porque siglo I, siglo II y siglo III tiene poca incidencia en el Imperio Romano. Acordémonos que era una comunidad cristiana o comunidad religiosa perseguida, pero a partir de Teodosio en el siglo IV, se constituye el imperio como cristiano. Y claro, antes los romanos tenían como referencia de la fecha el nacimiento del emperador, y decía, o la fecha desde el inicio del emperador que empezaba a gobernar, y decían, bueno, estamos en el año 1 del gobierno de Herodes, estamos en el año del gobierno de Calígula, estamos en el año 1 o 2 o 10 del gobierno del emperador César Augusto. Notan cómo se contaba los años a partir del inicio del gobierno de cada emperador, porque era después de mí el diluvio, antes de mí no hay nada, conmigo comienza la historia. Esa era la lógica. Conmigo comienza a escribirse la historia. Y es una patología que lo sufren casi todos los políticos. Casi todos los políticos que suben al poder creen que antes de ellos todo es un desastre y recién se inicia la vida de los países o la vida a la prosperidad a partir de sus gobiernos. Entonces, esa lógica termina porque se dice, bueno, si el Imperio Romano tiene como sello ser cristiano, nuestro eje de contar los años ya no va a ser ni el año del emperador que está gobernando, ni tampoco la época del nacimiento como referencia al nacimiento de Roma, porque se dice que Jesús nació en el año 747 de la fundación de Roma, teniendo como referencia incluso la fundación de Roma. Pero este monje, un monje Dionisio el Exiguo, es encargado por las nuevas autoridades de decir, mira, nosotros queremos tener como referencia de la historia, del calendario, ya no el tiempo del emperador A, B, queremos tener como referencia el nacimiento de Jesús. Por favor, investiga tú. Pero claro, ya ha pasado prácticamente 4 siglos. Y con los rudimentos que él tenía, hace una buena investigación y se equivocó en la datación por 4 o 6 años. Pero sin duda, nosotros afirmamos que Jesús nació entonces en la época del emperador César Augusto, y también en la época de Herodes. Por tanto, tenemos que
correr históricamente 4 años antes, porque 4 años antes del nacimiento de Jesús sí estaba vivo Herodes, o 6 años antes, porque en esa época sí estaba vivo Herodes y pudo haber hecho algunas acciones violentas. ¿Sí? Y por otro lado, la segunda pregunta, el nivel intelectual. Sin duda, los evangelios también cuentan o traslucen el nivel intelectual de cada evangelista. El evangelista Marcos es un evangelista súper simple, súper sencillo. Claro, muy ágil, periodístico, pero no tiene la riqueza intelectual y la profundidad teológica que, por ejemplo, lo tiene el evangelista Juan. El evangelista Juan supone ser ya todo un teólogo muy fino que sabe hilvanar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y narrar con finura. Esa finura, sin duda, no lo tiene Marcos. También, en el fondo, la personalidad queda marcada en los escritos que nosotros tenemos en los 4 evangelios. Bueno, entonces nos basamos con 4 o 6 años antes para que concuerde con la venida de los Reyes Magos que nos va. Ya, a ver, amigos, ¿y existieron los Reyes Magos? ¿Existieron los Reyes Magos? Claro, claro. Ven que, ajá, amigos, verán. Nosotros ya vimos esto en el método del Midrash. Por favor, Mateo 1 y 2, como Lucas 1 y 2, no tienen una intencionalidad, no quieren narrarnos hechos históricos, sino que quieren, a partir de una relectura de algo trascendental que fue Jesús, releer el Antiguo Testamento a la luz de Jesús. Releer el Antiguo Testamento a la luz de Jesús. ¿Ya? Pero ahí entonces, diríamos, los reyes, no, si ustedes quieren, es una lectura teológica muy linda, pero lo que quiere significar, y teológicamente lo sabemos, es que con el nacimiento de Jesús, otras comunidades no judías lo reconocen. Ojo, otras comunidades no judías lo reconocen como el Dios, lo reconocen como el Dios con nosotros, porque es la fiesta de la Epifanía. La fiesta de Epifanía significa la fiesta en que se celebra la manifestación de Dios a todos los pueblos. ¿Y quién es la manifestación de Dios a todos los pueblos? Justamente es Jesús. El recién nacido es la presencia viva de Dios con nosotros, para todos los pueblos y no solamente para el pueblo de Israel. Claro, esa explicación teológica es narrada con una figura literaria. Es narrada con una figura literaria llamado los magos o los reyes. Bueno, aquí hay algunas conclusiones que sacan ustedes y está bien. Vamos a avanzar, por favor, con lo siguiente. Tercera pregunta. ¿Jesús fue desobediente a los 12 años? Jesús fue desobediente. Estoy pensando quizás en el mundo de los catequistas y en el mundo de los niños. Yo escucho con frecuencia a los catequistas subrayar que Jesús fue obediente. Que Jesús fue obediente desde chiquito a su papá, a su mamá, y que nunca fue prácticamente un desobediente, ¿no? Esta pregunta que le propongo aquí tiene miga, tiene una cierta intencionalidad también. Porque si nosotros pensamos hacer énfasis en la obediencia,
Es más, hacer énfasis en la obediencia a la autoridad de los padres, énfasis y obediencia a la autoridad que pueden tener los catequistas o el profesor u otra persona. Sí, pero quizás eso haya que cambiarlo y decir, Jesús fue profundamente obediente al Padre, sin duda, obediente al Padre como lo vamos a ver, pero desobediente cuando es pertinente. Ojo, pero desobediente cuando es pertinente a sus amigos, a la autoridad, a la ley, a la tradición. Esto es muy importante. Jesús fue desobediente, desobediente a la ley, a la tradición, a sus amigos o a su familia, para ser profundamente obediente a la voluntad del Padre. Ahí tenemos entonces como una paradoja. La desobediencia de Jesús se debe a la obediencia a su Padre. Tenemos como referencia para este texto, para esta reflexión, Lucas 2, 41, 52. Como ven, estamos también sobre un relato de un Midrash. El Midrash sabemos entonces que más que enfatizar hechos históricos, quiere subrayar hechos teológicos para dar una explicación desde el inicio del nacimiento de Jesús o desde su niñez, que él estaba ya orientado a hacer la voluntad del Padre. Si ustedes se fijan, pueden, por favor, leer para sí el texto de Lucas 2, 41, 52. En primera instancia, el texto dice que su familia tenía la tradición, iban siempre a la fiesta de la Pascua, pero esta fiesta de la Pascua en primera instancia es una gran tradición que está metido en la memoria de la gente. Ningún buen judío podía quedarse al margen de las fiestas, y más todavía de la fiesta pascual, que era el acontecimiento fundamental donde se fundaba la fe y las tradiciones, los ritos y las fiestas judías. La Pascua, la liberación de Egipto, era el eje fundamental de la fe judía y el eje fundamental también del ritmo de las fiestas. Como buena familia judía, entonces cada año iban a la fiesta de la Pascua. En particular, ciertamente, no van solos. Cuando hablamos nosotros de la familia, casi siempre imaginamos lo que se llama la familia nuclear, papá, mamá y el pequeño Jesús. No, siempre iban en familia y la familia era ampliada. Iban los tíos, las tías, la familia, porque en última instancia era una fiesta comunitaria. Y como había que incluso caminar, moverse en caravana, se hacía de manera colaborativa. Había que llevar comida para poder subsistir durante el trayecto, etc. Era una experiencia de viaje muy interesante. Y se dice que en particular fueron a la fiesta cuando Jesús tenía 12 años. Ese es un dato súper interesante, muy a detallar, porque a los 12 años en la tradición judía se celebraba la fiesta del precepto, el bar mitzvah o el bar mizpah, que se traduce como la fiesta de ser el hijo del precepto. ¿Qué significa esto, amigos? En el fondo, que a los 12 años se le presentaba o se le ponía las escrituras, la Torá, en las manos del niño. A partir de los 12 años, el niño pasaba a ser sujeto de responsabilidad, sujeto de cumplimiento de la ley. Hasta antes de los 12 años no están obligados los niños a cumplir la ley. A partir de los 12 años, que simbolizaba para ellos la adolescencia y el nacimiento a la juventud, y más que a la juventud también al nacimiento a la adultez, ya usted tenía responsabilidad en el cumplimiento de la ley. Es como cuando en el Ecuador, por ejemplo,
a partir de los 18 años, usted es ciudadano pleno con responsabilidades. Cuando, por ejemplo, un niño comete un delito, a un adolescente de 15 años comete un delito, no va a la cárcel porque no es sujeto de responsabilidad. Va a un hogar correccional o de rehabilitación y no es enjuiciado. Solamente a partir de los 18 años, entonces, es un sujeto responsable. Esta era una fiesta, entonces, que simbolizaba algo fundamental: llegar a ser joven, llegar a ser adulto, tener iniciativa propia. El adulto ya no está, de alguna manera, sometida a la obediencia de los padres, sino a su propia autonomía y a su propia responsabilidad. En este caso, Jesús, dice el texto que cuando Jesús se quedó en Jerusalén sin saber sus padres, por propia iniciativa. Imagínense, por favor, imagínense que un hijo suyo de 12 años o menor se pierda 3 días. ¿Cómo reaccionaría una mamá? ¿Cómo reaccionaría la familia? ¿Cómo reaccionaría el papá? Sin duda, hoy en nuestra cultura contemporánea estamos angustiados. Dice el texto incluso que lo buscaron en medio de la caravana, porque ve cómo después de la fiesta regresaban mucha gente, muchísima gente, de retorno a Galilea, a Nazaret. Por eso entonces empezaron esa búsqueda y no lo encontraron. Dice el texto que regresaron y lo encontraron luego de 3 días en el templo, escuchando y preguntando a la gente que dirigía el templo. Bueno, si ustedes se fijan, ahí tenemos ya una primera reflexión o metáfora: 3 días. Los 3 días que también hablamos de la resurrección, que Jesús resucita al tercer día, para decir que es un tiempo, después de un tiempo no tan largo, entonces le van a encontrar a Jesús. Pero aquí el detalle, lo encuentran dialogando, conversando, preguntando con las autoridades del templo. Por eso, ante la pregunta de la madre: oye, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué no me, diríamos hoy, ¿por qué no me has pedido permiso? Él responde: ¿no sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Ojo, ¿no sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Claro, esto nosotros podemos, desde una visión, diríamos, más clásica, decir, claro, es evidente, porque Jesús ya sabía que él era Dios, porque Jesús ya sabía que él era el Mesías. Bueno, y entonces ahí estamos hablando de una visión no humana, sino de un sujeto que en última instancia tiene la visión clara como una película vista, y lo único que va a ser su vida es como un desenlace de esa película. No. Jesús fue creciendo, dice el texto que fue creciendo en sabiduría y en estatura. Sabiduría en el sentido que fue comprendiendo progresivamente las cosas, ¿sí? Porque en última instancia no es que, si vamos desde una visión cristológica, no es que él, siendo Dios, lo sabe todo, y desde esta visión de la sabiduría todo, ni siquiera estuviera preguntando o escuchando, él tendría que estar enseñando nada más, sino que aquí hay una intencionalidad. Otra vez la intencionalidad retrospectiva, es decir, que Jesús, ellos que escriben siempre los evangelios desde la resurrección, proyectan en el pasado, ojo, proyectan en el pasado la experiencia de este joven Jesús que ya desde la adolescencia tiene iniciativas de autonomía y se deja guiar,
ojo, tiene autonomía y se deja guiar por la voluntad del Padre. Por tanto, en primera instancia, Jesús, diríamos, no hace un acto de desobediencia puramente, sino que está conectado al acto de obediencia al Padre para preocuparse de las cosas de su Padre. Pero sin duda, esas palabras son una retrospectiva desde el acontecimiento pascual de la resurrección proyectado hacia el pasado. ¿Por qué? Porque los discípulos y quienes conocieron a Jesús veían que Jesús tenía una íntima comunión con el Padre. Lo que nosotros podemos decir es que Jesús tenía una íntima comunión con su Padre y que progresivamente fue comprendiendo su misión. No es que tenía todo visto. Acuérdense, por favor, podríamos relacionar este texto con un texto fundamental de Filipenses 2, que habla que él, siendo Dios, no reivindicó para sí ser Dios, sino que se encarnó, y se encarnó en lo último. Se humilló, se hizo esclavo y se hizo en el fondo nada. Se hizo humano y desde su humanidad empezó a cobrar sentido su vida. Bueno, aquí hay una cuestión bastante compleja, ¿verdad? Pero para eso estamos en el curso. A ver si hay alguna inquietud, comentario, a la orden, por favor. Por favor, alcen la manito. Bueno, aquí hablan entre ellas. Jessica Llanes pregunta, entonces, nos basamos con 4 o 6 años antes para que concuerde con la venida de los Reyes Magos que nos habla en el Evangelio de Mateo. Eso ya lo había comentado. María Obando, a ver. María Obando, ¿puedes compartirnos tu pregunta? Buenos días con todos. Mi pregunta es, o sea que para nosotros ser obedientes a nuestro Padre y cumplir con la voluntad de Él, nos convertiríamos en desobedientes quizá con nuestra familia. En mi caso, soy catequista y mis hijos muchas veces me dicen que ya no quieren que sigan la catequesis y todo eso. Entonces, yo en cierta parte sí no les he hecho caso y sigo. Entonces, sí tendría que convertirme en desobediente con mi esposo, con mis hijos y seguir con la voluntad que nuestro Padre Dios quiere. Esa es mi pregunta. Muy buen ejemplo. Ciertamente, la dinámica de la fe y del seguimiento de Jesús va a ser una desobediencia desobediente al entorno si se opone al proyecto del reino y obediencia al proyecto del reino. Esa es la dinámica. En el caso concreto, sin duda, mucha gente tiene una cierta tensión. Es que dice mi familia no me entiende, etc. Ya, ciertamente eso puede darse. Ojalá en la vida ya cotidiana, conforme va pasando el tiempo, respeten su familia respete su opción autónoma, respete su autonomía, ¿ya? Porque esa autonomía y ese sentido que encuentra usted, ese sentido que encuentra usted al ser catequista, es lo que le da vida, felicidad y alegría de vivir. ¿De acuerdo? Sin embargo, en el caminar tenemos que ir ya haciendo un diálogo, una comprensión para que no todo el tiempo sea una ruptura, porque si se genera una desobediencia, una ruptura, a la final esa familia va a terminar rota, ¿no?
tenemos que tener la habilidad también para sobre la marcha ir dialogando y haciendo que comprendan que sus opciones tienen una autonomía, sus opciones tienen sentido y que si es una opción a la final que no destruye a nadie, a la final que le da felicidad, que no es una opción que está descuidando de su responsabilidad familiar, que está generando una vida terriblemente caótica. Bueno, si genera una vida caótica, desordenada para su familia, bueno, yo me pensaría, ¿verdad? Yo me pensaría. Pero si esa desobediencia más todavía le devuelve a la familia, ojo, le devuelve a la familia alegría de vivir y usted retorna de esa desobediencia obediente, retorna a su casa con más entusiasmo, con más felicidad, van a decir, qué bien, por favor, siga nomás yendo a la catequesis porque ahí estamos mejor, gana usted y gana la familia y gana la comunidad. Gracias, Boris. Tenemos a Fanny Orellana, por favor. Si abres tu micrófono y nos comparten. Sí, buenos días. Primero, disculpas por no prender la cámara, porque estoy en el trabajo. Sí, mi pregunta es, Jesús como que desobedeció a sus padres terrenales y obedeció a su Padre Celestial. ¿Tiene una similitud o se puede unir esta frase que Jesús dijo después? Preferible es obedecer a Dios que al hombre. Claro, claro. En sentido amplio, claro que sí. Pero acuérdese, por favor, que los proyectos de Dios no son abstractos al margen de las urgencias de la vida. Ya vamos a ver más adelante en la pregunta 4 o 5. Jesús es un profundo apasionado por la vida. No es que nosotros optando por Dios vamos a desentendernos de la vida humana. No, no. Optando por Dios, siendo obedientes a Dios, vamos a ser profundamente solidarios con las causas humanas de sanar, de curar, de orientar, de guiar. Por eso entonces esa oposición, obediente a Dios, desobediente a los seres humanos, está bien en un sentido amplio, pero tenemos que ir hilvanando y explicando. Acuérdese, por favor, ya he dicho hace un momento, ¿cuál es el sentido de la desobediencia humana? Si hay una ley, por ejemplo, si hay un marco legal que contradice a la pasión por la vida, a la pasión por el reino, yo voy a ser crítico y desobediente a esa ley. Jesús justamente va a decirnos en el Evangelio de Marcos que no se ha hecho el hombre para la ley, sino la ley para el servicio humano. Pone como centro la vida humana y no la ley. En ese sentido, una ley hecha por los hombres a imagen de sus intereses tiene que ser criticada y tenemos que ser desobedientes frente a esa ley, sin duda. Ese es el sentido. Pero por otro lado también, si hay un conjunto de tradiciones, de modos de ser que son contrarios a la actividad, a nuestra autonomía, son contrarios a nuestra vida y que nos constriñen y que nos esclavizan, esas tradiciones también, que son tradiciones humanas, también tenemos que superarla en función de orientar nuestra conducta hacia una nueva actitud, hacia un nuevo comportamiento más comprometido con la vida. Si nosotros tenemos determinadas tradiciones, bueno, esas tradiciones también hay que saberlo discernir, y filtrar si es pertinente o no. Cumplirlas, de lo contrario, olvidarnos. Esas tradiciones humanas están en contradicción con el gran proyecto de Dios. Porque Dios no es una abstracción. Dios, claro, si empezamos a hablar de Dios, es una abstracción. Se concreta
en la práctica de Jesús. Y a ese Dios, el Dios de Jesús, tenemos que ser obedientes, no a cualquier Dios, sino al Dios de la práctica del reino que hace Jesús. Gracias, Boris. A mí me encantó un ejemplo que usted nos puso en aquellas aulas tan bonitas de Stella. Los judíos cuando estuvieron a punto de desaparecer en manos de los alemanes, y muchas familias alemanas dieron la vida por defender a muchos niños y bueno, no solo niños, ¿no? Judíos. Y nos hizo un ejemplo de cómo fuese hoy, yo qué haría. A mí eso me marcó, ¿no? Y me puso de manera tan clara cómo debo de ser testimonio de Jesús, del que defiende la vida a pesar de todo esto que se vivía y en un mundo tan fuerte como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A mí me encantó, Boris, ese ejemplo. A lo mejor eso les pueda ayudar también, no sé. Bueno, sí, acuérdense, en la Segunda Guerra Mundial, un grupo de la policía secreta de los alemanes llegó a una casa donde escondían a unos niños. Y dijeron, sabemos a ciencia cierta que ustedes esconden a los niños aquí. Y ellos dijeron, miren, no, era un convento religiosas. Dijeron, no, aquí no escondemos a nadie. Y mintieron olímpicamente. Ojo, mintieron olímpicamente, desobedecieron la orden que les mandaba a que esos niños sean llevados a las autoridades alemanas. Desobedecieron. Claro, estas monjas tenían todo un sistema estupendo de escondite para los niños, que incluso cuando pasaban los especie de radares de temperatura que tenían ya los alemanes, no notaron. Les salvaron a esos niños, ojo, siendo desobedientes a la autoridad. ¿Por qué? Porque su gran compromiso era con el cuidado de la vida. A mí eso me encantó. Boris, continuamos para ser fieles al horario, son 10:30, pero aquí toda la gente, los 128 están felices. No sé si nos tomamos la media horita, si desea terminar con algún tema, aunque como estábamos en preguntitas, creo que no sé. ¿Te parece es pedagógicamente necesario hacer una pausa?